Uno de los mayores enigmas de la Biblia, los 18 años perdidos de Jesús. Durante casi 2 décadas, la vida del Mesías desaparece de los relatos bíblicos. ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Por qué las Escrituras guardan silencio? Estas preguntas han intrigado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Algunos han intentado llenar este vacío con suposiciones, tejiendo historias que van desde viajes exóticos hasta misteriosas sociedades ocultas. Otros han preferido aceptar el misterio sin cuestionarlo. Pero hoy, nos sumergiremos en la verdad detrás de este silencio divino, porque cuando Dios parece callar, en realidad, está obrando de maneras que no podemos ver. Imagina el desierto bajo la luz de la luna. El viento sopla con fuerza, arrastrando los granos de arena que se pierden en la inmensidad del horizonte. Sobre la tierra, unas huellas aparecen por un momento, solo para desvanecerse con la siguiente ráfaga. Así es el misterio de estos años ocultos. 18 años de silencio absoluto, 18 años en los que Jesús parece desaparecer de la historia, como huellas borradas en la arena. Los evangelios nos presentan a un Jesús de 12 años en el templo, asombrando a los sabios con su conocimiento divino. Luego, de repente, silencio. Pasamos de un niño brillante a un hombre de 30 años que emerge de las aguas del Jordán, listo para iniciar su misión. Pero, ¿qué sucedió en medio? ¿Dónde estuvo el Hijo de Dios durante casi 2 décadas? Algunos han intentado responder con hipótesis sin fundamento. Se ha dicho que Jesús viajó a la India, que exploró Egipto o que se unió a comunidades secretas. Sin embargo, la Biblia no necesita adornos ni historias inventadas. Todo lo que Dios quiso revelarnos está en su palabra, y si dejó este periodo en silencio, es porque hay un propósito detrás de ello. Tal vez hoy tú mismo sientes que Dios está en silencio en tu vida, que las promesas tardan, que las respuestas no llegan, que el tiempo sigue corriendo sin cambios visibles. Pero si algo nos enseña la vida oculta de Jesús es que los silencios de Dios no son su ausencia, sino su preparación. Piénsalo. El mismo Dios que creó el universo eligió vivir en anonimato por casi 3 décadas. No hubo ángeles anunciando su crecimiento, ni multitudes siguiéndolo en esos años. Solo un joven carpintero, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, viviendo una vida aparentemente común. Pero en realidad, cada día en Nazaret, cada carpintería construida con sus manos, tenía un propósito divino. A veces, el mayor mover de Dios ocurre cuando todo parece estar en calma. Dios trabaja en lo secreto, moldea en el silencio, forja en la espera. Si Jesús esperó 18 años antes de ser revelado al mundo, ¿por qué creemos que todo en nuestra vida debe suceder de inmediato? Quizás hoy estás en una etapa en la que Dios te está formando, en la que parece que nada está pasando. Pero confía, los silencios de Dios son su taller. Son las manos del alfarero moldeando la vasija antes de ponerla en el horno, son la semilla bajo la tierra antes de brotar con fuerza, son el tejido de un tapiz que solo se entiende cuando el diseño está completo. Si Dios permite temporadas de aparente inactividad en nuestras vidas, es porque nos está preparando para algo mayor. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia. No te desesperes si sientes que estás en un periodo de espera, porque tal vez, al igual que Jesús en estos años ocultos, Dios está escribiendo en secreto la parte más gloriosa de tu historia. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús en esos años perdidos? Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos de la palabra de Dios. El sol del mediodía se cuela entre las columnas del majestuoso templo de Jerusalén, iluminando con su resplandor el polvo suspendido en el aire. El murmullo de los rabinos debatiendo las escrituras llena el ambiente con un eco solemne. Entre ellos, una figura se distingue. Un niño de apenas 12 años cuyos ojos reflejan una luz diferente, una comprensión que sobrepasa con creces la de su corta edad. Su voz resuena con una autoridad inesperada, y sus palabras, llenas de verdad, dejan perplejos a los más ancianos, a los doctores de la ley que, por primera vez, se encuentran sin respuesta ante alguien tan joven. Esta es la última imagen que tenemos de Jesús antes de su largo silencio, una escena grabada en la historia antes de que él desaparezca en las sombras del tiempo. Sus padres, angustiados, lo buscan sin descanso.
3 días han transcurrido desde su desaparición, 3 días de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de corazones inquietos. Y cuando por fin lo encuentran, está allí, sentado entre los maestros, enseñando como si fuera uno de ellos. María, con el corazón palpitante, se acerca con la voz quebrada por la preocupación. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero la respuesta de Jesús deja a todos en silencio. No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. A esa edad, Jesús ya comprendía su misión, pero, sorprendentemente, después de este episodio, se sumerge en el anonimato. A partir de ahí, el silencio. No hay más registros de su juventud, de su adolescencia, de su transición a la adultez. Solo sabemos que volvió con sus padres a Nazaret y les fue obediente. El Verbo Eterno, el Hijo del Altísimo, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, se sometió a la simpleza de una vida cotidiana. El cielo en la tierra, viviendo en humildad, esperando el tiempo señalado. Pero, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo haya permanecido oculto durante tantos años? ¿Cómo pudo vivir sin hacer milagros, sin predicar, sin mostrar su gloria? Tal vez, la lección aquí es más profunda de lo que imaginamos. El tiempo de preparación siempre es más largo que el tiempo de manifestación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de tomar el trono. José tuvo sueños de grandeza, pero primero fue vendido, encarcelado y olvidado. Dios siempre forma en lo secreto antes de exponer en lo público. Tal vez, hoy sientes que Dios te ha escondido, que el mundo sigue adelante mientras tú permaneces en la sombra de lo cotidiano. Pero cada momento en la presencia de Dios cuenta. Cada oración en la intimidad, cada lágrima derramada en lo secreto, cada batalla silenciosa tiene su propósito. Jesús no fue olvidado en esos años de silencio. Fue preparado. Y lo mismo ocurre contigo. El cielo tenía un plan. Jesús tenía un llamado, y aunque el mundo no lo veía, Dios lo estaba formando. Porque el momento de la revelación siempre llega. Si Dios está en silencio en tu vida, tal vez te está preparando para algo que aún no puedes ver. No te desesperes. El plan de Dios nunca llega tarde. Los tiempos de silencio son los momentos en los que Dios escribe las páginas más importantes de nuestra historia. El sonido del martillo golpeando la madera resuena en un pequeño taller de Nazaret. El aserrín flota en el aire, iluminado por los dorados rayos del sol. Allí, en lo oculto, entre tablas y herramientas, el Creador del universo trabaja con sus propias manos. El Hijo de Dios, aquel que formó las montañas y trazó los ríos con su voz, ahora pule la madera con esmero, como si cada pieza que construyera fuera una obra maestra. La gloria eterna vestida de humildad. El Salvador del mundo sumergido en la simplicidad de la vida cotidiana. Los evangelios apenas nos dan pequeñas pistas sobre estos años de anonimato. En Marcos 6:3, los habitantes de su pueblo se preguntan con incredulidad: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Como si les resultara imposible concebir que el Mesías haya pasado su juventud entre herramientas y tablones. Porque el mundo espera grandeza, espectáculo, fama. Pero Dios siempre se mueve en lo simple, en el anonimato. Jesús fue formado en la rutina. Dios lo estaba preparando. Cada clavo que martillaba, cada viga que medía, cada mueble que construía, eran parte del proceso divino. Piénsalo. Dios pudo haber enviado a Jesús como un maestro ya formado, listo para obrar milagros desde la infancia. Pero en cambio, lo dejó crecer en una pequeña aldea, lejos del esplendor de Jerusalén, aprendiendo un oficio, viviendo entre los suyos. A veces, Dios nos esconde, pero no porque nos haya olvidado, sino porque está fortaleciendo nuestras raíces. Antes de levantar un gran edificio, primero se cava profundo para cimentar su base. Jesús fue ese edificio, y antes de ser manifestado, tuvo que ser cimentado en lo secreto. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado deseando ver la gloria de Dios en nuestra vida, sin estar dispuestos a atravesar el proceso de preparación? Anhelamos la victoria sin la espera, la cosecha sin la siembra, el milagro sin la formación.
Pero si el mismo Jesús vivió 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio, ¿por qué creemos que nosotros podemos saltarnos el proceso? Los planes de Dios siempre requieren paciencia. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, no te desesperes. Sigue trabajando en lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu taller de carpintería puede parecer un lugar común y sin importancia, pero es ahí donde Dios está moldeando tu futuro. Jesús trabajó en lo natural antes de operar en lo sobrenatural. Sus manos, que más tarde sanarían a los enfermos y resucitarían a los muertos, primero sostuvieron martillos y lijas. Antes de multiplicar los panes y los peces, aprendió el valor del esfuerzo. Antes de calmar la tormenta, experimentó el peso del trabajo diario. Y esto nos enseña una verdad profunda. Lo que hacemos en lo cotidiano, lo que somos cuando nadie nos ve, nos prepara para el llamado que Dios tiene para nosotros. Tal vez hoy sientes que tu vida no tiene nada de extraordinario, que los días pasan y nada cambia, que tu esfuerzo es invisible, que Dios te ha olvidado. Pero recuerda, Nazaret fue la escuela del Hijo de Dios. No hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo títulos de grandeza, solo trabajo, obediencia y paciencia. Y fue en ese escenario sencillo donde Jesús creció en gracia y en favor ante Dios y los hombres. A veces lo que parece una pausa es en realidad la antesala de nuestra mayor misión. Pero a nuestra humanidad le incomodan los vacíos. Queremos respuestas, buscamos detalles, nos inquieta no saber. Pero la fe no se construye sobre certezas humanas, sino sobre la confianza en lo que Dios ha revelado. Si la Escritura guarda silencio, debemos respetar ese silencio. No necesitamos adornar la historia de Jesús con mitos. La verdad de su vida, tal como está escrita, ya es suficiente. La gloria de Dios no necesita explicaciones adicionales. Piénsalo. Si estos años fueran esenciales para nuestro entendimiento de la salvación, Dios los habría registrado. Pero Él quiso que permanecieran ocultos, que fueran parte de un proceso íntimo entre el Padre y el Hijo. No porque fueran irrelevantes, sino porque algunas cosas no están hechas para ser vistas, sino para ser vividas. Jesús no necesitaba la validación de la historia, porque su propósito estaba en la eternidad. ¿Cuántas veces exigimos respuestas que Dios no nos ha dado? Queremos entender por qué ciertas cosas suceden, porque hay momentos de espera, porque hay caminos que parecen sin rumbo. Pero la fe no es entenderlo todo. Es confiar en que Dios ya tiene el control de lo que no vemos. Así como Jesús vivió años en lo secreto, a veces Dios nos oculta para formarnos, para prepararnos para lo que vendrá después. Su silencio no es su ausencia, es su enseñanza más profunda. ¿Y qué nos enseña este misterio? Que no todo lo importante tiene que ser visible. Que no todo lo que Dios hace tiene que ser entendido por los demás. Que el verdadero crecimiento muchas veces ocurre en lo oculto, en lo que nadie más ve. Jesús pasó más años preparándose en lo privado que predicando en lo público. Tal vez hoy sientes que tu esfuerzo es invisible, que tu fe está siendo probada en lo secreto. Pero recuerda esto: Dios trabaja en el silencio para manifestar su gloria en el tiempo perfecto. No es necesario buscar respuestas donde Dios ha decidido guardar silencio. No necesitamos llenar los vacíos con teorías humanas, porque el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación. Si Dios quiso que aquellos años de Jesús permanecieran ocultos, fue porque la enseñanza no estaba en lo que hizo en ese tiempo, sino en lo que vendría después. Cuando Dios calla, está obrando. Cuando parece que no hay movimiento, Él está preparando algo que hablará más fuerte que cualquier palabra. Las calles de Israel retumban bajo las pisadas de los soldados romanos. El estandarte del imperio ondea sobre los techos de Jerusalén. El eco de órdenes en latín se mezcla con las oraciones hebreas que suben desde el templo. Jesús nació y creció en un tiempo de opresión, bajo el dominio de un imperio extranjero. Su pueblo esperaba con ansias la llegada de un Mesías libertador, un rey que restaurara la gloria de Israel y los librara del yugo de Roma. Pero el Mesías no vino como un guerrero con espada en mano. No lideró ejércitos, ni reclamó un trono terrenal. Vino como un cordero, dispuesto al sacrificio.
Los judíos anhelaban un gobernante que restaurara el esplendor del reino de David. Pero Dios tenía un plan más alto, más eterno, más profundo. Mientras los ojos humanos estaban fijos en la política y el poder, Jesús crecía en lo oculto, preparándose para traer una liberación mucho mayor. La libertad del pecado y la restauración del alma. Piensa en esto. Si Dios hubiese querido que su Hijo naciera en tiempos de paz y estabilidad, lo habría enviado en otra era. Pero escogió el momento perfecto. Un tiempo de desesperación, de opresión, donde el anhelo por algo mayor era más intenso que nunca. ¿Cuántas veces nos quejamos de vivir en tiempos difíciles? No nos damos cuenta de que es precisamente en la adversidad donde Dios prepara los mayores avivamientos. Jesús creció viendo la injusticia, el sufrimiento de su pueblo, la corrupción de los líderes religiosos que habían olvidado la esencia de la ley. Cada día de su vida terrenal estuvo marcado por una realidad difícil. Pero nunca perdió de vista su propósito. La misión de Jesús no era derrocar a Roma. No vino a cambiar la política del momento. Vino a cambiar el corazón del hombre. Mientras el pueblo clamaba por un rey que destruyera a sus enemigos, Dios enviaba un Salvador que destruyera el poder del pecado. Es fácil quedar atrapados en las luchas de este mundo. Enfocarnos en los problemas que parecen no tener solución. Pero la historia de Jesús nos recuerda algo crucial. La verdadera transformación no ocurre a través de sistemas humanos, sino a través del poder de Dios. No importa cuán oscuro sea el tiempo en el que vivimos. Si nuestro corazón está alineado con el cielo, la luz de Cristo siempre brillará más fuerte. La opresión de Roma no impidió que Jesús cumpliera su propósito. Las dificultades de la época no detuvieron el plan de Dios. Si el Padre sostuvo a su Hijo en un tiempo tan desafiante, cuanto más nos sostendrá a nosotros en nuestras propias pruebas. La historia de Jesús nos enseña una verdad inquebrantable. No importa quién gobierne en la tierra, porque el reino de Dios es eterno y nada lo puede detener. El aroma de los pergaminos llena la sinagoga. A la luz de las lámparas de aceite, un grupo de niños repite en voz alta las palabras de la Torá. Siguen el ritmo pausado de su maestro, memorizando cada sílaba. Entre ellos, hay un joven con ojos llenos de sabiduría. Escucha cada palabra con atención. No es un niño cualquiera. Es el Verbo hecho carne. Jesús, el Hijo de Dios, aprendiendo la palabra que él mismo inspiró. La formación judía comenzaba desde la infancia. A los 5 años, los niños aprendían la Torá. A los 10, los escritos de los profetas. A los 13, eran considerados responsables de cumplir los mandamientos. Jesús vivió cada etapa de este proceso. Se sentó a los pies de rabinos, debatió con maestros, exploró las escrituras con un fervor que asombraba a todos. Él era la palabra viva, pero antes de predicarla, la estudió con humildad. Piensa en esto. Dios no eximió a su propio Hijo del proceso de aprendizaje. Jesús, el mismo que podía hablar con los ángeles, pasó años escuchando a los hombres. El que tenía acceso directo al cielo, primero se sumergió en la enseñanza de la tierra. Antes de hablar con autoridad en las sinagogas, se sentó en ellas como un discípulo más. Si el maestro fue primero estudiante, cuanto más necesitamos nosotros aprender antes de ser usados por Dios. Jesús no solo conoció la ley, sino que la vivió. No fue un conocimiento teórico, sino una experiencia cotidiana. Cada oración en la mañana, cada fiesta celebrada, cada mandamiento obedecido, moldeaba su carácter. No hubo atajos, ni caminos rápidos. El mismo Jesús que un día predicaría en los montes con autoridad, primero aprendió en lo secreto. Porque antes de ser voz, hay que aprender a ser oído. Tal vez hoy te encuentres en una etapa de aprendizaje, en un tiempo en el que parece que solo estás absorbiendo, esperando. No subestimes este proceso. Cada enseñanza que Jesús recibió en su juventud fue la base de cada palabra que habló en su ministerio. La preparación en lo oculto es la que sostiene la revelación en lo público. Si Dios te está enseñando en secreto, es porque tiene un propósito mayor para tu vida. Jesús no llegó al mundo con un atajo a la sabiduría. Él creció en gracia y conocimiento, mostrándonos que la verdadera grandeza no está en la rapidez, sino en la profundidad.
Dios forma lentamente a aquellos que usará poderosamente. Cada lección que aprendes hoy será la respuesta que darás mañana. Cada versículo que meditas será el que traerá consuelo a otros en el futuro. Si Jesús se tomó su tiempo para aprender la palabra, ¿por qué nosotros querríamos apresurar el proceso? El hogar de Nazaret no era un palacio, ni estaba rodeado de lujos, pero estaba lleno de vida. Cada mañana, el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de los niños que corrían y reían en el patio. Era un ambiente de sencillez, de rutina, de trabajo y de amor. En ese lugar común, en medio de una familia humilde, creció el Salvador del mundo. Jesús no vivió aislado en un templo ni rodeado de privilegios. Fue hijo, hermano, parte de un hogar como cualquier otro. Experimentó las alegrías familiares, los momentos de celebración, el esfuerzo del trabajo diario y, quizás, incluso la incomprensión. La Biblia nos dice en Mateo 13, 55 a 56, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Creció con ellos, compartiendo la cotidianidad del hogar. Podemos imaginarlo ayudando a su madre con los quehaceres, riendo con sus hermanos, corriendo por las calles polvorientas de Nazaret. Y sin embargo, había algo en el que lo hacía distinto. Dentro de su corazón, Jesús cargaba con un propósito eterno, una misión que ni siquiera su propia familia lograba comprender. Sabemos que María guardaba en su corazón cada señal de quién era su hijo. Pero, ¿y sus hermanos? La Biblia revela en Juan 7 a 5, que al principio no creían en él. Cuán difícil debió ser para Jesús vivir rodeado de personas que no entendían su verdadera identidad. Sus propios familiares lo veían solo como el hijo del carpintero, el mayor de la casa. Pero, él era el Hijo de Dios, esperando el momento en que su propósito sería revelado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que aquellos más cercanos no comprenden nuestro llamado? A veces, los que más amamos son los últimos en ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Jesús vivió esta experiencia, y aún así, nunca dejó de amar a su familia. Nunca dejó de obedecer. Nunca dejó de servir. Su amor no dependía de la comprensión de los demás, sino de la voluntad de su Padre. Y aquí hay una lección profunda. El rechazo o la falta de comprensión de quienes nos rodean no significa que Dios no esté obrando. Jesús esperó el tiempo perfecto. Su familia tardó en comprenderlo, pero después de su resurrección, sus hermanos llegaron a creer en él. Santiago, uno de sus hermanos, se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. La obra de Dios toma tiempo, pero nunca deja de cumplirse. Si hoy sientes que aquellos a tu alrededor no entienden tu fe, si te has sentido solo en tu caminar con Dios, recuerda que Jesús pasó por lo mismo. Pero al final, el amor y la verdad siempre prevalecen. No te preocupes si hoy hay quienes no comprenden tu llamado. Sigue caminando con fidelidad, porque cuando Dios se revele en tu vida, será imposible de ignorar. La noche cae sobre Nazaret. En el cielo, las estrellas brillan con su eterna luz. Y en el silencio de la noche, una figura camina sola hacia las colinas. Jesús busca la soledad. En esos momentos de quietud, su mirada se pierde en la inmensidad del cielo. Las mismas constelaciones que él mismo diseñó ahora parecen hablarle. Algo en su corazón le dice que el tiempo se acerca. Los días de la carpintería, de la vida cotidiana, de la normalidad, están llegando a su fin. Pronto, su propósito será revelado al mundo. No sabemos exactamente cuándo Jesús comenzó a alejarse de la rutina de su hogar, pero algo era evidente. Hubo una transición. El prodigio del templo, el joven carpintero de Nazaret, poco a poco, estaba desapareciendo de la vista del pueblo. Tal vez sus vecinos notaron que pasaba más tiempo en oración, que sus momentos de reflexión se volvían más frecuentes. Porque cuando Dios nos llama a algo mayor, la separación es inevitable. ¿Cuántas veces hemos sentido este cambio en nuestra vida? Ese momento en el que lo que antes nos llenaba ya no nos satisface, en el que un peso en el corazón nos empuja a algo más profundo. Jesús lo vivió, no fue una decisión repentina, sino un proceso divino. Dios siempre trabaja en etapas, preparando nuestro espíritu antes de lanzarnos a nuestro propósito. Pero la transición no es fácil. Implica dejar atrás lo familiar,
lo seguro, lo cómodo. Jesús amaba a su madre, amaba a su familia, amaba la sencillez de Nazaret, pero su misión iba más allá de las colinas de su pueblo. Para salvar al mundo, tenía que dejar su hogar, para llevar luz a las naciones, tenía que abandonar la sombra de su taller. Cada gran llamado requiere un paso de fe hacia lo desconocido. Y aquí es donde muchos se detienen. El temor a soltar lo conocido nos impide abrazar el plan de Dios. Pero Jesús no dudó. Su vida no le pertenecía, sino que era un sacrificio vivo en manos del Padre. Y aunque en Nazaret pocos entendieran su propósito, aunque su partida pareciera extraña a los ojos humanos, él sabía que la voluntad de Dios es siempre mayor que los planes del hombre. Tal vez hoy sientes que Dios te está llamando a salir de lo común, que te está llevando a una transición que no comprendes. No temas. Jesús también pasó por ese momento de incertidumbre, y al final, el propósito de Dios se cumplió en su vida. Si el Señor te está separando de algo, es porque te está preparando para algo más grande. El sol abrasador quema la arena del desierto. No hay refugio, no hay sombra, no hay caminos marcados. Solo el viento, el polvo, el silencio y la presencia de Dios. En este escenario de soledad y prueba, Jesús da su primer paso hacia su propósito eterno. Deja atrás su hogar, deja atrás su familia, deja atrás su taller de carpintería. El tiempo de preparación ha terminado. Ahora comienza la prueba, la batalla antes de la victoria, el fuego que purifica antes de la gloria. Pero, ¿por qué el desierto? ¿Por qué Dios lleva a sus elegidos a lugares de sequedad y aparente abandono? Porque en el desierto se aprende dependencia, se forja el carácter, se revela la verdadera identidad. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. El pueblo de Dios vagó 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Y ahora, el Hijo de Dios pasaría 40 días en soledad, preparando su espíritu para lo que estaba por venir. Jesús no fue al desierto por casualidad. Fue llevado por el Espíritu Santo. No era un castigo, era un entrenamiento divino. Antes de hablar con poder, debía enfrentar el silencio. Antes de sanar a los enfermos, debía enfrentar el hambre. Antes de conquistar la cruz, debía vencer la tentación. Porque toda gran misión comienza con una prueba. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha llevado al desierto? A ese lugar donde todo parece difícil, donde las respuestas no llegan, donde la soledad pesa como una carga. No es un castigo, es una preparación. Jesús tenía que pasar por el desierto para demostrar que su obediencia era absoluta, que su corazón estaba alineado con la voluntad del Padre. Porque aquellos que resisten la prueba están listos para recibir la promesa. Pero el enemigo también estaba en el desierto, esperando. Satanás susurró mentiras, ofreció atajos, intentó debilitar el propósito de Jesús. Pero Jesús no cayó, porque un corazón alimentado con la palabra de Dios no cede ante la mentira. Y así como Jesús resistió, tú también puedes resistir. El enemigo no puede destruir a alguien que ha sido forjado en la presencia de Dios. Jesús entró al desierto como el carpintero de Nazaret. Salió de él como el Cordero de Dios, listo para cambiar la historia. Su tiempo de prueba fue el puente hacia su propósito. Tal vez hoy estás en ese puente, sintiendo que el desierto no tiene fin. Pero recuerda, el desierto no es tu destino, es tu entrenamiento. Cuando salgas de ahí, serás más fuerte, más sabio, más cerca del corazón de Dios. Las aguas del Jordán fluyen con serenidad. El sol brilla en la superficie, reflejando su luz dorada sobre la orilla. Una multitud se reúne, expectante. Todos escuchan la voz de un hombre vestido con piel de camello, con una mirada intensa y palabras ardientes como el fuego. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz resuena en el valle. Llama a los corazones dormidos. Despierta el anhelo de algo más grande. Juan el Bautista no era un hombre común. Era la voz que clamaba en el desierto, el que preparaba el camino para el Mesías. Desde antes de su nacimiento, su destino estaba sellado. Fue escogido para ser el heraldo del Hijo de Dios, para anunciar la llegada del Salvador.
Mientras Jesús pasaba sus días en la sencillez de Nazaret, en el silencio de una vida oculta, Juan ya estaba cumpliendo su misión. Él era la voz que clamaba en el desierto, preparando los corazones para el encuentro con el Redentor. Los profetas lo habían anunciado desde siglos atrás, pero ahora el tiempo profetizado había llegado. El Mesías estaba entre ellos, y pocos lo sabían. Imagina la escena. El agua del río Jordán fluyendo serenamente. Las personas sumergiéndose en sus aguas como símbolo de arrepentimiento. El eco de las palabras de Juan resonando con fuerza en el valle. Preparad el camino del Señor. Y entonces, en medio de la multitud, una figura se acerca en silencio. No hay un ejército detrás de él. No hay un resplandor celestial que lo anuncie. Solo humildad. Jesús, el Hijo de Dios, se acerca para ser bautizado. El único que no tenía pecado pide ser sumergido en las aguas. Juan tiembla. Su corazón entiende la magnitud de ese momento. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde con dulzura. Deja que se cumpla toda justicia. Y entonces, las aguas envuelven su cuerpo. Cuando emerge nuevamente, el cielo responde. Un murmullo recorre la multitud. Algo está ocurriendo. El aire se vuelve más denso, la brisa se detiene, el sol parece brillar con más intensidad. Y de repente, los cielos se rasgan. No es solo un fenómeno natural. Es Dios irrumpiendo en la historia. Es el velo entre lo visible y lo invisible desgarrándose. Desde lo alto, una voz llena de majestad resuena sobre el río. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. El Padre ha hablado, la multitud escucha, sus corazones tiemblan. Por siglos, el pueblo de Israel había esperado una señal del cielo, una confirmación de que el Mesías estaba entre ellos. Y ahora, el mismo Dios rompía el silencio con una declaración que cambiaría la historia para siempre. Pero no es solo la voz del Padre. El Espíritu Santo desciende como paloma. No en forma de fuego, no con relámpagos ni truenos, sino con la delicadeza de una brisa suave. Un momento de revelación y confirmación. El Hijo es presentado al mundo, el Espíritu lo unge para su misión, el Padre lo proclama como el Redentor. Piénsalo. Durante años, Jesús vivió en el anonimato, creció en la cotidianidad de Nazaret, trabajó en lo sencillo. Esperó pacientemente el momento señalado, y cuando ese día llegó, Dios no permitió que pasara desapercibido. El cielo se abrió, porque cuando Dios decide levantar a alguien, lo hace de manera inconfundible. Cuando el tiempo de Dios llega, las puertas que parecían cerradas se abren de par en par. ¿Cuántas veces hemos esperado una señal de Dios en nuestra vida? Buscamos milagros, esperamos respuestas, queremos ver puertas abiertas, pero la señal más grande ya ha sido dada. Jesús ha venido. El reino de Dios está aquí, y el llamado sigue siendo el mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal vez hoy sientes que estás en un tiempo de preparación, que aún no es el momento, que sigues en la espera, pero escucha esto. Dios tiene un día señalado para abrir los cielos sobre ti, y cuando eso ocurra, todo cambiará. Jesús salió del Jordán con una misión clara. Ya no era solo el hijo del carpintero, ya no era solo el joven de Nazaret, ahora era el Cordero de Dios, en camino hacia la redención. Y tú, cuando Dios hable sobre tu vida, cuando el cielo se abra a tu favor, cuando el Espíritu descienda y el Padre confirme su propósito en ti, nada ni nadie podrá detener lo que ha sido determinado. El eco de la voz del Padre aún resuena en lo alto de los cielos, este es mi Hijo amado. El río Jordán ha sido testigo de la gloria manifestada. La unción del Espíritu Santo ha descendido con poder. La confirmación celestial ha sido dada, pero luego, el desierto, porque después de cada gran revelación, siempre viene la prueba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, no es llevado a un palacio ni a un templo. No es escoltado por ángeles a un lugar de honor, es conducido a la soledad del desierto, un lugar de aridez y prueba, un lugar donde todo lo superficial se desvanece. Durante 40 días y 40 noches. El sol cae inclemente, el viento seco golpea sin cesar, la arena quema sus pies,
no hay pan, no hay agua, no hay compañía. Solo el silencio abrasador y la presencia de la tentación. Porque el enemigo siempre ataca en los momentos de debilidad. No apareció en el Jordán cuando los cielos se abrieron. Esperó hasta que Jesús estuviera vulnerable. Así también lo hace con nosotros. Nos tienta cuando estamos cansados, solos, agotados en el alma. Y en medio del desierto, la serpiente habla. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No es solo una sugerencia. Es un dardo envenenado. Porque el enemigo siempre busca hacerte dudar de quién eres. Quiere que olvides lo que Dios ha dicho sobre ti. Pero Jesús responde con la verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nuestra verdadera vida no depende de lo material, sino de la palabra de Dios. El enemigo cambia de estrategia. Lleva a Jesús a la cima del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo. Está escrito que Dios enviará ángeles para protegerte. Jesús, con autoridad, responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Porque la fe no es probar a Dios, es confiar en Él sin condiciones. Entonces, Satanás revela su estrategia final. Muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré, si te postras y me adoras. Un atajo, un camino sin sufrimiento, la gloria sin la cruz, la victoria sin el sacrificio. El enemigo siempre ofrece caminos más fáciles. Pero fuera de la voluntad de Dios, Jesús no cede. Con firmeza, declara: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y entonces, el enemigo se va. Jesús ha vencido, no con milagros, no con espadas, sino con la palabra, y en ese instante, los ángeles vienen a servirle. Porque cuando resistimos la tentación, cuando permanecemos firmes, siempre hay recompensa. Tal vez hoy te encuentras en un desierto, tal vez el enemigo susurra dudas en tu mente. Pero recuerda, Jesús venció, y porque Él venció, tú también puedes vencer. Porque después de la prueba, viene la manifestación del propósito. Y así, de la soledad del desierto, Jesús llega a una celebración. La alegría es intensa, la música suena, las risas llenan el aire. En Caná de Galilea, una boda se convierte en el escenario de algo extraordinario. Pero en medio de la fiesta, sucede un problema. Los cántaros se vacían, las copas se quedan secas, el vino se ha acabado, un desastre para el anfitrión, una vergüenza para la familia, los rostros se llenan de preocupación. ¿Qué hacer? María, con la confianza de una madre que conoce a su hijo, se acerca a Jesús y con voz serena le dice: no tienen vino. Jesús, que hasta ahora ha permanecido en la sombra, esperando el tiempo de su Padre, responde: llenen las tinajas hasta el borde. No con vino, no con algo extraordinario, sino con lo más simple. Porque Dios siempre comienza con lo que tenemos a mano. Y luego, sin palabras grandiosas, sin gestos dramáticos, el agua se convierte en vino, un milagro silencioso, pero profundo. El primer acto sobrenatural de Jesús no fue sanar a un enfermo ni resucitar a un muerto. No fue un prodigio que dejara a la multitud sin aliento. Fue, en cambio, la transformación de lo simple en algo glorioso. El maestro de ceremonias, sin conocer el milagro que había ocurrido, prueba el vino y se asombra. Es diferente, es mejor. Con incredulidad exclama: todo el mundo sirve primero el vino bueno y, cuando ya han bebido bastante, el de menor calidad. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Porque lo que Dios hace siempre es superior. Porque cuando creemos que todo ha terminado, Él apenas está comenzando. Él no solo restaura, sino que trae algo nuevo, algo mejor. ¿Cuántas veces sentimos que nuestro vino se ha terminado? Que la alegría se ha desvanecido, que las fuerzas nos han abandonado, que el propósito ha perdido su esencia. Pero en esta historia hay un mensaje profundo. Jesús transforma lo vacío en plenitud, lo seco en abundancia, lo cansado en renovación. No importa cuán vacíos nos sintamos, si colocamos en sus manos lo poco que tenemos,
Él lo convierte en algo glorioso. Este milagro fue solo el principio, el inicio de una nueva era, un anuncio de que el reino de Dios había llegado, el fin de lo antiguo, el comienzo de una nueva realidad. Jesús no vino solo a enseñar, vino a transformar. Así como el agua se convirtió en vino, así nuestra historia puede cambiar por su poder. Jesús camina por las calles de Nazaret, su ministerio ha comenzado. No con una espada, no con un ejército, sino con palabras que cambiarán la historia de la humanidad. Regresa a su pueblo, aquel lugar donde creció, donde lo conocen como el Hijo del Carpintero. Pero hoy no es el mismo. Hoy el Espíritu del Señor está sobre él, y el mundo está a punto de escuchar su mensaje. Jesús entra en la sinagoga, el mismo lugar donde, de niño, escuchó las Escrituras, donde meditó en la ley y los profetas. Se levanta, toma el rollo del profeta Isaías, lo desenrolla con calma, y entonces, su voz rompe el silencio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Luego, con una firmeza que sacude los corazones, declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un silencio denso llena la sinagoga. Los ojos de todos están fijos en él. Hay asombro, hay incredulidad. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede este hombre, al que vieron crecer, proclamarse a sí mismo como el cumplimiento de la profecía? Los corazones se llenan de confusión, temor, resistencia. Porque la verdad siempre confronta, siempre sacude, siempre obliga a tomar una decisión. Jesús no busca el aplauso de los hombres. Él sabe que su mensaje traerá división, que no todos aceptarán la luz. Pero la palabra ha sido soltada, y nada podrá detenerla. Las cadenas de la religión comienzan a romperse. Los velos del entendimiento empiezan a caer. El reino de Dios está irrumpiendo, y ningún poder humano podrá frenarlo. Pero la gente de Nazaret no está lista. El asombro se convierte en enojo, la admiración en rechazo. ¿No es este el hijo de José? No pueden aceptar que el Mesías haya salido de su propio pueblo. No pueden concebir que Dios haya elegido lo simple para revelar lo eterno. El rechazo se convierte en ira. La incredulidad se vuelve violencia. Lo arrastran fuera de la ciudad. Lo llevan hasta un precipicio, con la intención de acabar con su vida. Pero Jesús pasa en medio de ellos y se aleja, porque su hora aún no había llegado. Aquí hay una verdad poderosa. Cuando Dios te levanta, no todos estarán listos para aceptarlo. Habrá dudas, habrá críticas, habrá quienes intenten silenciar lo que Dios está haciendo en ti. Pero la voz de Dios es más fuerte que cualquier oposición. Si Él ha declarado su propósito sobre tu vida, ninguna murmuración, ningún obstáculo, ninguna resistencia podrá detener lo que ha establecido. Jesús no permitió que el rechazo lo desviara. Su misión no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad del Padre. Y lo mismo ocurre contigo. No te detengas por quienes no creen en lo que Dios ha depositado en ti. El polvo del sendero aún cubre sus sandalias. Jesús deja atrás Nazaret, el lugar que lo vio crecer, su hogar, su infancia, su gente, pero también deja atrás el rechazo. Aquellos que lo conocieron desde niño, los mismos que escucharon su primera predicación, los que, en lugar de aceptarlo, intentaron matarlo. Pero él no se detuvo, porque el rechazo de los hombres nunca podrá detener el propósito de Dios. El rechazo duele. Cuando viene de extraños, es difícil, pero cuando viene de los nuestros, es aún más desgarrador. Jesús lo vivió en carne propia. Sus amigos de la infancia, sus vecinos, incluso su propia familia, no entendieron quién era, no vieron al Mesías, solo vieron al carpintero, no reconocieron al Salvador, solo al Hijo de María. Y así sucede también con nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando nos unge, cuando nos da propósito, los que nos rodean muchas veces siguen viéndonos como éramos antes. Pero aquí hay una verdad poderosa. El rechazo de los hombres no es el rechazo de Dios. A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren, porque quiere llevarnos a lugares más grandes. Jesús no fue aceptado en Nazaret, pero su mensaje sacudió al mundo entero. Lo que parecía un fracaso, era en realidad el cumplimiento de la profecía. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Pero esa no fue la última palabra. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El rechazo de algunos no pudo opacar la gloria que estaba por manifestarse. Piénsalo. Si Jesús hubiera permitido que el rechazo lo detuviera, jamás habría llegado a la cruz. Jamás habría resucitado. Jamás habría traído salvación al mundo. Y lo mismo ocurre con nosotros. A veces, el rechazo es la señal de que Dios nos está guiando a algo mayor. No te aferres a los lugares donde no te valoran. No llores por las puertas que Dios ha cerrado. Lo que hoy parece una pérdida, puede ser el camino hacia tu mayor victoria. Jesús no necesitó la aprobación de su pueblo para cambiar la historia. Su identidad no dependía de lo que los hombres decían, sino de lo que el Padre ya había declarado sobre él. Y esa es la clave. No eres lo que otros dicen de ti. Eres lo que Dios ha dicho que eres. No vivas para complacer a los hombres. Vive para cumplir el propósito eterno de Dios en tu vida. El amanecer tiñe de oro las aguas del mar de Galilea. Las olas besan suavemente la orilla. Los pescadores, inmersos en su rutina, sacuden sus redes. El sonido del agua, el crujir de la madera de los botes, las voces llamando a sus compañeros. Todo parece ordinario, todo parece predecible. Pero este día será diferente. Este día cambiará la historia para siempre. A lo lejos, una figura se acerca. Un hombre de paso firme, con una mirada que atraviesa el alma. Su presencia no es ruidosa, pero su autoridad es innegable. Jesús camina entre los barcos. Observa a los hombres que han pasado su vida atrapando peces, sin saber que han sido llamados a algo mucho mayor. Y entonces, habla: síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Simón y Andrés se detienen. Sus manos aún sostienen las redes, pero sus corazones ya han sido capturados. No hay promesas de riquezas, no hay garantías de éxito, solo una invitación: síganme. Y sin dudarlo, lo dejan todo. Más adelante,
Otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, están ocupados remendando sus redes gastadas por los años. Ellos también escuchan el llamado, y sin pensarlo 2 veces, abandonan su barca, abandonan su seguridad, incluso, abandonan a su propio padre, y siguen a Jesús. Detente un momento y piénsalo. No hubo discursos elaborados, no hubo milagros que los convencieran, solo una simple invitación, y sin embargo, no pudieron resistirse. Algo en la voz de Jesús despertó un fuego en ellos, un fuego que no podían ignorar. Era un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, pero nos aferramos a nuestras redes? Nos aferramos a lo que conocemos, a la seguridad de lo familiar, al miedo de lo desconocido. Pero el llamado de Dios siempre es una invitación a dejar algo atrás, a soltar nuestras redes, a abandonar las barcas que nos han sostenido, a confiar en que Él tiene algo mucho más grande para nosotros. Jesús no buscó a reyes ni a sacerdotes, no llamó a los poderosos ni a los sabios de este mundo, llamó a pescadores, hombres comunes, imperfectos, sin títulos, sin riquezas, porque Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que llama. Si pudo tomar a simples pescadores y convertirlos en columnas de su reino, ¿qué no podrá hacer contigo? El viento sopla suavemente sobre el mar de Galilea. Las aguas, que antes reflejaban la rutina de los pescadores, ahora son testigos de algo mucho más grande, un nuevo comienzo. Jesús ha salido del anonimato, su misión ha comenzado, y el mundo nunca será el mismo. Pero antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de la cruz, hubo años de silencio. Durante casi 3 décadas, Dios guardó silencio. No hubo profetas anunciando su nombre, no hubo señales visibles, no hubo multitudes siguiéndolo. Solo Nazaret, solo el taller, solo la espera. Pero ese silencio no era ausencia, era preparación, era formación, era el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios está en silencio en nuestra vida? Que nuestras oraciones suben al cielo, pero no hay respuesta. Que el propósito que Dios nos prometió parece estar detenido. Pero la historia de Jesús nos enseña algo crucial. Dios nunca está inactivo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Él está obrando, en lo oculto, en lo secreto, en los detalles que no comprendes. Mira lo que ocurrió con Jesús. 30 años de silencio, 3 años de ministerio, y en esos 3 años, cambió el destino de la humanidad. Lo que parecía una demora, era el plan perfecto de Dios en acción. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Su plan para ti sigue en marcha. Tal vez hoy no ves señales, tal vez parece que todo está detenido, pero Dios está preparando algo que aún no puedes ver. Los años ocultos de Jesús lo hicieron fuerte, y lo mismo está ocurriendo contigo. El silencio no es abandono, es la señal de que Dios está construyendo algo más grande de lo que imaginas. Cuando llegue el momento, cuando Dios abra los cielos sobre tu vida, cuando la espera termine, cuando el propósito se cumpla, entenderás que cada segundo de aparente silencio fue necesario, que cada día en la carpintería de Nazaret, que cada oración en lo secreto, que cada momento de paciencia, fue parte del diseño divino. Dios nunca está ausente. Él estaba con Jesús en cada día de su espera, y también está contigo. Tal vez sientes que Dios está en silencio en tu vida, que las puertas no se abren, que las respuestas tardan en llegar, que el propósito parece distante. Pero escucha esto, Dios nunca llega tarde. Si Él está en silencio, es porque está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue el momento, los cielos se abrirán, lo que parecía oculto será revelado con gloria. Su propósito en tu vida se cumplirá. No te desesperes, no desmayes. Lo que hoy parece un tiempo de espera, puede ser la antesala de tu mayor victoria. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.